amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Sean bienvenidos a un nuevo video de Misael y Gareda. En el video del día de hoy, a petición del suscriptor MatixXan489, daremos una vuelta de 180 grados al mundo, ya que pasaremos del continente americano, al continente asiático, para conocer a los dinosaurios que fueron encontrados en uno de los países más populares del continente asiático, China. Sin más que decir, empecemos con el video. China es un país de Asia, siendo quizás el país más popular de dicho continente, ya que es el país que cuenta con la mayor población del mundo, superando los 1.300 millones de habitantes, lo que equivale al 20% de la población humana. Además, China es la segunda mayor potencia a nivel económico, y a nivel de exportación, ya que varias cosas que usamos en nuestro diario vivir fueron hechas en China, y creo que lo puedes notar, ya que varias cosas dicen Made in China. China también es conocido por las religiones que posee, las cuales son mayormente orientadas hacia adorar a la naturaleza y a filosofías de seres humanos como Buda, y yo debo decir que se me hace interesante la filosofía de algunas de estas religiones, como el taoísmo. Pero bueno, lo que nos concierne en el video del día de hoy, China es uno de los países donde más fósiles de la era mesozoica se han encontrado, ya que en la era de los dinosaurios, el continente asiático estuvo mayormente cubierto por agua durante los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico, pero se dispuso de algunas regiones que fueron el hogar para los animales terrestres, como los dinosaurios, y en esta ocasión veremos a los dinosaurios que han sido encontrados en China. Más de una especie es popular gracias a la cultura popular, así que prepárate porque el día de hoy te presentaré a los 37 dinosaurios encontrados en China. Puesto 37, el Tianjulong. El Tianjulong, cuyo nombre significa dragón del Museo Natural Shandong Tianyu y del filósofo Confucio, su nombre se compone de la palabra en chino para dragón, long, y hace honor al Museo Natural Shandong Tianyu, donde se expone el holotipo usado para describir al género. Por otra parte, su epíteto de especie rinde homenaje al filósofo oriental Confucio. Fue una especie de dinosaurio terópodo herbívoro ornitisquio heterodontosáurido que vivió hace 158 millones de años, en el período Jurásico superior, en lo que hoy es el este de China. Esta especie se caracteriza por haber contado con una capa de filamentos en su cuello, lomo y cola que se preservaron en el registro fósil, lo que lo convierte en uno de los poquísimos ornitisquios de los que se sabe, gracias a la evidencia geológica, que tenían este tipo de estructuras. El Tianjulong era un dinosaurio pequeño, con estimaciones que rondan los 70 centímetros de longitud y los 45 de alto. Tianjulong tenía un cuello y miembros anteriores proporcionalmente más cortos. Fue descrito formalmente por Xiao 2009, sus restos fueron encontrados en la formación Tiaojisan de China. Puesto 36, el Microceratus. El Microceratus, cuyo nombre significa cuerno pequeño, fue un dinosaurio bípedo herbívoro de la familia de los ceratopsidos, que vivió hace unos 90 millones de años durante el período Cretácico superior, en países como China y Mongolia. Fue descrito formalmente por Anders Birger Bolin / Octavio Mateus en los años 1953 y el año 2008. Este nombre genérico mostraría estar previamente ocupado por un género vivo de avispas ichneumónidas, descrito en 1952 por Seirig, por lo que en 2008 estos dinosaurios serían reclasificados bajo el nuevo nombre Microceratus por Mateus. Este dinosaurio alcanzaba el pequeño tamaño de 60 centímetros de longitud, lo que equivale al tamaño de un perro pequeño moderno. Era un dinosaurio herbívoro bípedo con una pequeña gola ósea, y un pico curvo, que le servían para arrancar plantas del suelo. Sin embargo, este dinosaurio no poseía defensas en su cuerpo como sus demás parientes mayores, por lo que, como se han de imaginar, este animal era una presa fácil para los depredadores. Por otra parte, este dinosaurio es famoso gracias a la cultura popular, pues apareció en la última película de la saga de Jurassic Park. Puesto 35, el Microraptor. El Microraptor, cuyo nombre significa ladrón pequeño, fue un dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, que existió en China desde hace 125 hasta hace 120 millones de años. Durante el Cretácico inferior, fue descrito formalmente por Xu Xin y colaboradores en el año 2000. El género se conoce de la formación Jiufotan, en la provincia de Liaoning, en China. Este dinosaurio alcanzaba el pequeño tamaño de 77 centímetros, 94 centímetros de envergadura, y 1,40
falta de peso, y sí, escucharon bien, medimos la envergadura de este dinosaurio, pues este dinosaurio podía planear como las aves de hoy en día. Los fósiles bien conservados del Microraptor proporcionan evidencia importante de su vuelo. El Microraptor tenía largas plumas penáceas que formaban superficies aerodinámicas en los brazos y la cola, pero también en las piernas. Esto llevó al paleontólogo Xu Xin en 2003 a describir el primer espécimen que conservó esta característica como un dinosaurio de 4 alas y a especular que pudo haberse deslizado usando las 4 extremidades para levantarse, y debido a su pequeño tamaño, se alimentaba de animales pequeños. Puesto 34, el Psittacosaurus. El Psittacosaurus, cuyo nombre significa lagarto con pico de loro, en referencia a su apariencia semejante a estos animales domésticos, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo de la familia de los ceratópsidos, en cual existió en lo que hoy es el continente asiático, en países como China, Rusia, Mongolia y Tailandia, entre 126 y 101 millones de años. Durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por Henry Fairfield Osborn, en el año 1923, este pequeño dinosaurio herbívoro alcanzaba un tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 20 kilos, a diferencia de muchos otros dinosaurios. Los psittacosaurios tenían cráneos acinéticos, es decir, las mandíbulas superior e inferior se comportaban cada una como una sola unidad, sin articulaciones internas. La única articulación era la propia articulación de la mandíbula. Estas últimas características le servían de ayuda, ya que se alimentaban de plantas duras y de ramas bajas, además de que poseían unos pequeños cuernos en los 2 lados de su rostro, los cuales le podían servir de defensa contra otros de su especie, y contra los depredadores. Puesto 33, el Protoceratops. El Protoceratops, cuyo nombre significa primera cara con cuernos, fue un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro ceratópsido, que existió en China y Mongolia hace entre 75 y 71 millones de años. Durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente en el año 1923 por Walter W. Granger y William King Gregory. Este dinosaurio alcanzaba un tamaño de 2 metros y medio de longitud y un peso de 104 kilos. Por otra parte, si bien los adultos eran en gran medida cuadrúpedos, los jóvenes tenían la capacidad de caminar bípedos si era necesario. Se caracterizaban por un cráneo proporcionalmente grande, un cuello corto y rígido y un volante en el cuello. El volante probablemente se usaba para exhibición o combate intraespecífico, así como para protección del cuello y anclaje de los músculos de la mandíbula. Sobre la nariz había una estructura parecida a un cuerno. El Protoceratops, como muchos otros ceratopsianos, era un herbívoro equipado con mandíbulas prominentes y dientes adecuados para cortar follaje y otro material vegetal. Se cree que vivieron en grupos muy sociables de edades mixtas, parecen haber cuidado a sus crías. Ponían huevos de cáscara blanda, algo poco común en los dinosaurios. Los Protoceratops fueron cazados por Velociraptor, y un espécimen particularmente famoso, los dinosaurios luchadores, conserva un par de ellos enzarzados en combate. Puesto 32, el Velociraptor. Ahora veremos al dinosaurio más famoso de China, el cual es famoso gracias a la saga de Jurassic Park, y sí, hablo del famoso Velociraptor, cuyo nombre significa ladrón veloz. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, el cual existió en China y Mongolia, desde hace 75 y 71 millones de años. Durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente en el año 1924 por Henry Fairfield Osborn. El Velociraptor alcanzó un tamaño de 2 metros 70 de longitud, 50 centímetros de altura y un peso de 19 kilos, era un carnívoro bípedo, emplumado, con una cola larga y una garra agrandada en forma de hoz en cada pata trasera, que se cree que se usaba para atacar y sujetar a sus presas. El Velociraptor se puede distinguir de otros dromeosáuridos por su cráneo largo y bajo, con el hocico respingón, pero por otra parte la saga de Jurassic Park, aunque no pretende enseñar nada científico, ha dado la imagen de que los raptores eran dinosaurios grandes y que cazaban en manadas. Sin embargo, día de hoy no se sabe si cazaba en manada. Puesto 31, el Sinornithosaurus. El Sinornithosaurus, cuyo nombre significa lagarto ave chino, fue un dinosaurio terópodo carnívoro dromeosáurido, el cual existió en China desde hace 124 y 122 millones de años. Durante el período Cretácico inferior, fue descrito formalmente por Xu Xin, Wang Xiaolin y Wu Xiaochun en el año 1999. El espécimen original fue recolectado en la localidad de Sietun en el oeste de Liaoning. Fue encontrado en los lechos de Jiangsu de la formación Yixian. Este dinosaurio alcanzó un tamaño
tamaño de 1,20 m de longitud y 5 kilos de peso. Los ejemplares de Sinornithosaurus han conservado impresiones de plumas que cubren la totalidad del cuerpo y forman las alas. Estas plumas eran indistinguibles en forma de las que se encuentran en aves de los mismos depósitos geológicos. Las plumas del cuerpo tenían generalmente entre 3 y 4,5 centímetros de longitud e incluían dos tipos. El primer tipo está formado por varios filamentos unidos en mechones, similares a las plumas modernas. Puesto 30, el Papiliovenator. El Papiliovenator, cuyo nombre significa cazador mariposa, yo creo que este dinosaurio también le tiraba al otro bando. Fuera de bromas, el Papiliovenator fue un dinosaurio troodontido terópodo carnívoro que existió en China, hace 84 a 72 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior. Fue descrito formalmente por Rui Pei y colaboradores en el año 2021, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 1 metro de longitud, 40 centímetros de altura y un peso de 3 kilos, algo particular aunque no único del Papiliovenator es que su hocico era proporcionalmente más corto que el resto de troodóntidos de su tiempo. Como es común en los miembros de su familia, sus órbitas oculares eran considerablemente grandes en proporción a su cabeza, lo que le habría conferido un buen sentido de la visión. Puesto 29, el Cynocephale. El Cynocephale, cuyo nombre significa cabeza china de Gerard Bexell, su nombre rinde honor a Gerard Bexell, quien descubrió los primeros restos conocidos de este animal hace casi un siglo. Fue una especie de dinosaurio neornitisquio-paquicephalosáurido que vivió hace 92 millones de años atrás, durante el período Cretácico superior, en lo que hoy es la región de Mongolia Interior, China. Es potencialmente el miembro más antiguo conocido de su familia, un grupo de dinosaurios conocidos por poseer una estructura gruesa con forma de domo en la parte superior de sus cráneos. Fue descrito formalmente en el año 2021 por David Evans y colaboradores. Este dinosaurio alcanzaba un tamaño de 2 metros de longitud y 40 kilos de peso. Los sinocéfalos eran dinosaurios relativamente pequeños que se desplazaban usando sus extremidades traseras. Sus hocicos estaban rematados en un pico que facilitaba la extracción de material vegetal para luego masticarla hasta convertirla en una pulpa digestible. Puesto 28, el Sinornithomingus. El Sinornithomingus, cuyo nombre significa imitador de aves chino, fue un dinosaurio terópodo ornitomímido, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 92 millones de años. Fue encontrado en 1997, en los sedimentos de la formación Ullansua y localizada en Alsanzuo Baner, en la Mongolia Interior, al norte de China. El hallazgo consistió en 3 especímenes de subadultos a adultos y 11 jóvenes, descritos por Kobayashi y Lu en 2003. Sinornithomimus fue un ornitomimosauriano de alrededor de 2 metros de largo, poseía aberturas en el hueso cuadrado, con una hoja vertical que dividía al hueso, incluida en un hoyo del cuadrado y una depresión en trasera del proceso del hueso parietal. Se cree que fue un herbívoro apoyado por la presencia gastrolitos, pues tales piedras fueron encontradas como masas visibles en las áreas del estómago de los esqueletos fósiles. Puesto 27, el Napaisaurus. El Napaisaurus, cuyo nombre significa lagarto de Napai, rinde honor a la cuenca de Napai, la localidad en que fueron descubiertos los restos de este animal. Fue una especie de dinosaurio ornitópodo iguanodontio que vivió hace 120 a 100 millones de años atrás, a comienzos del período Cretácico, en lo que hoy es China. Se trata del primer ornitisquio que ha sido identificado en la formación Shinlong y el primer iguanodontio conocido en el sur del país. En relación a sus enormes parientes europeos, Napaisaurus era un iguanodontio relativamente pequeño que no habría sido más alto que una persona promedio, con un largo estimado de 4 metros, aunque estas cifras se prestan a interpretaciones debido al escaso material que conoce. Fue un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro de 4 metros de longitud, que fue descrito por Xuan Ji y Pei Zhan en el año 2022. Puesto 26, el Caudipteryx. El Caudipteryx, cuyo nombre significa cola emplumada, fue un género de dinosaurio terópodo que habitó Asia hace 125 millones de años aproximadamente, a principios del período Cretácico. Al igual que otros terópodos hallados en China, Caudipteryx es reconocido por contar con evidencia fósil directa de plumaje complejo, conservada excepcionalmente. Fue descrito formalmente por Ji Qian, Philippe Currie, Mark Norell y Ji Xuan, en el año 1998. Caudipteryx fue un dinosaurio bípedo de pequeño tamaño cuyo cuerpo estuvo cubierto por una capa de plumas de 2 tipos.
Según estudios modernos, estos animales gozarían de un aspecto más semejante a las aves actuales de talla reducida, como las gallinas de Guinea. Contaba con una cola considerablemente corta, sus brazos eran delgados y tenía 3 dedos en cada mano. El tercero se hallaba reducido casi por completo y probablemente carecía tanto de garra como de articulación, mientras que el segundo era el más largo de todos y se anexaba a las primeras plumas del ala, por lo que dejaba al primer dedo al descubierto. Alcanzaba un tamaño de 100 centímetros de longitud y un peso de 7 kilos. Puesto 25, el Changchunsaurus. El Changchunsaurus, cuyo nombre significa lagarto Changchun, en referencia a una ciudad de China, era una especie de pequeño ornitópodo herbívoro descubierto en la formación Quantou del Cretácico temprano en la provincia china de Jilin. El animal adulto era un animal relativamente pequeño, de aproximadamente 1 metro de largo, con un cráneo de 11,5 centímetros. Fue descrita por Zhang Shuqin, Chen Jun, Jin Liyong y Li Tao en 2005. Ahora se clasifica como un ornitópodo basal. De una familia desconocida. Por último, cabe decir que era cuadrúpedo y poseía un pequeño pico de pato en su hocico. Puesto 24, el Alxasaurus. El Alxasaurus, cuyo nombre significa lagarto del desierto de Alxa, fue género de dinosaurio terópodo herbívoro tericinosaurio que vivió hace entre 113 y 100 millones de años durante el Cretácico inferior. Fue descrito formalmente por Dale Russell y Don Fleming en el año 1993. Alcanzaban un tamaño de 4 metros de longitud, 2 metros de altura, y un peso de 400 kilos. Este dinosaurio era bastante similar a su primo mayor en apariencia, ya que al igual que el Tericinosaurus, poseía un cuerpo similar al de las aves terrestres modernas, y unas garras grandes en sus brazos. Sin embargo, debido a su pequeño tamaño, las garras de este dinosaurio no eran tan grandes como las de su primo mayor, pero dichas garras sí le servían para defenderse de los peligros de China, de otros de su misma especie, y para facilitarle arrancar plantas a la hora de comer. Puesto 23, el Tugulosaurus. El Tugulosaurus, cuyo nombre significa reptil de túbulo, fue un género extinto de Alvarezsauridae extinto que vivió en lo que hoy es Asia. Los dientes de este dinosaurio fueron estimados a 5 centímetros de longitud, significa que fue un depredador eficaz y se cree que andó en manada. Se estimó que midió 1,5 metros, aunque debió haber sido más pequeño. Vivió hace 122 millones de años. En el Cretácico inferior, alcanzó un tamaño de 1,5 metros de longitud y un peso de 13 kilos. Fue descrito formalmente por Don Fleming en el año 1973. Sus restos fueron encontrados en la formación Lianmuqing de China. Puesto 22, el Exigulosaurus. Exigulosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Xinlu, era un pequeño herbívoro, que existió entre 200 y 189 millones de años, en el período Jurásico Medio, y era de China. Fue un pequeño ornitisquio basal que quizás tuviese 1 metro de largo, quizás fuese del tamaño de un gato moderno. Fue descrito por Barrett en el año 2005, alcanzaba un tamaño de 1 metro de longitud, 33 centímetros de altura y un peso de 12 kilos. Puesto 21, el Guanlong. El Guanlong, cuyo nombre significa dragón coronado, fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosáurido, que vivió hace 160 millones de años, durante el período Jurásico superior, en lo que hoy es Asia. El taxón fue descrito por primera vez en 2006 por Xu Xing y colaboradores, quienes descubrieron que representaba un nuevo taxón relacionado con el famoso Tyrannosaurus Rex. Estos ejemplares proceden de la formación Shizhugou, China. Alcanzaba un tamaño de 3,5 metros de longitud y un peso de 125 kilos. El Guanlong existió 92 millones de años antes que su primo mayor el Tyrannosaurus. Este terópodo saurisquio bípedo compartía muchos rasgos con sus descendientes, y también tenía algunos inusuales, como una gran cresta en la cabeza. A diferencia de los tiranosaurios posteriores, Guanlong tenía 3 dedos largos en las manos. Aparte de su cresta distintiva, se habría parecido a su pariente cercano Dillon y, al igual que Dillon, pudo haber tenido una capa de plumas primitivas. Puesto 20, el Asiatirannus. El Asiatirannus, cuyo nombre significa tirano asiático, fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosáurido que existió en China durante el período Cretácico superior hace 66,7 millones de años. Alcanzaba un tamaño de 4 metros de longitud. Fue descrito formalmente por Zheng y colaboradores en el año 2024. Sus restos fueron encontrados en la formación Nangxiong. Este dinosaurio tenía un hocico profundo y rechoncho,
lo que lo distingue de otros tiranosáuridos de hocico largo como Qianzhousaurus. El descubrimiento de Asiatirannus es significativo porque representa el primer tiranosáurido de hocico profundo definitivo del sur de China. Esto sugiere una mayor diversidad de tiranosáuridos en esta región durante el Cretácico superior. Puesto 19, el Sinraptor. El Sinraptor, cuyo nombre significa rapaz chino, fue un dinosaurio terópodo carnívoro, un género de alosauroideo metriacantosáurido que vivió en lo que hoy es China hace 160 millones de años. Durante el período Jurásico tardío, fue descrito formalmente por Philip J. Currie y Zhao Xijin. En el año 1994, alcanzó un tamaño de entre 7,62 y 8,84 metros de longitud, casi 3 metros de altura, y un peso de 1,3 toneladas métricas. Sus restos fueron encontrados en la formación Shizhuo de la cuenca Jungar. El Sinraptor, al ser el depredador ápice en su ambiente, poseía mandíbulas que incluían dientes largos en forma de cuchillas para cortar grandes trozos cárnicos. Igualmente, su cráneo relativamente profundo y lateralmente comprimido había contribuido a sí mismo, y por añadidura, usando análisis cladísticos se demostró que la dentición de este dinosaurio es relativamente cercana a la de los ceratosaurios, megalosauroides y otros alosauroides, principalmente el Allosaurus. Puesto 18, el Shantungosaurus. El Shantungosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Shandong, su nombre rinde honor al lugar en el que fue descubierto, en el grupo Guangxi en la península de Shandong en China. El Shantungosaurus fue un género de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido que vivió hace entre 85 y 75 millones de años. Durante el período Cretácico superior, alcanzó un tamaño de 15 metros de longitud y un peso de 13 toneladas. Fue descubierto formalmente por Wu Chengxi en el año 1973. El rango estratigráfico de este dinosaurio se extiende desde la parte superior de la formación Xingezhuang hasta la mitad de la formación Hongtuya. Hasta la fecha, este animal poseía un gran tamaño corporal y pico de pato. Esta última característica la comparte con el resto de sus parientes, pero en lo del gran tamaño, este dinosaurio, por las medidas de su peso y tamaño, se posiciona como el hadrosáurido más grande jamás encontrado hasta la fecha. Puesto 17, el Yuxisaurus. El Yuxisaurus, cuyo nombre significa lagarto de Yuxi, en honor a John J. Kopchick, fue una especie de dinosaurio tifeóforo basal que habitó el continente asiático hace, aproximadamente, 203 a 174 millones de años, a inicios del período Jurásico. Aunque su aspecto no dista demasiado de los anquilosaurios primitivos, el Yuxisaurus era un ornitisquio de tamaño pequeño que habría llegado aproximadamente a la cintura de un humano de estatura promedia. El cuerpo de estos dinosaurios estaba cubierto por placas óseas casi en su totalidad, desde el cuello hasta la cola, pasando incluso por los hombros y las caderas. Probablemente, este dinosaurio alcanzaba un tamaño de 3 metros de longitud, 100 centímetros de altura, y un peso de 800 kilos. Sus restos fueron encontrados en la formación Fengjiae, y fue descrito formalmente por Shi Yao y colaboradores en el año 2022. Puesto 16, el Yunlangsaurus. El Yunlangsaurus, cuyo nombre significa lagarto del condado de Yunnan, su nombre de género rinde honor, obviamente, al condado de Yunnan. El Yunlangsaurus fue un dinosaurio terópodo carnívoro, probablemente un megalosauroideo, que vivió hace 175 a 161 millones de años atrás, a mediados del período Jurásico, en lo que hoy es China. Fue descrito formalmente por Ueda y colaboradores. En el año 2020, sus restos fueron encontrados en la formación Xinjiang de China. No se sabe mucho sobre el aspecto que habría tenido en vida debido a los pocos restos que se conocen de este dinosaurio, pero se puede recrear conceptualmente a partir de otros animales con los que parece estar emparentado, los megalosaurios. En este caso, Yunlangsaurus habría sido un depredador bípedo con unos miembros delanteros relativamente grandes para un terópodo y un cráneo un tanto alargado. Este dinosaurio alcanzaba un tamaño de 4,70 metros de longitud. Puesto 15, el Zuchengtyrannus. Otro primo asiático del tiranosaurio rex, fue el Zuchengtyrannus, cuyo nombre significa tirano de Zuchen, en referencia a la localidad china en la que fue encontrado. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro tiranosaurido, que existió en China hace 73,5 millones de años. Durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por David W. Eone y colaboradores en el año 2011. Este dinosaurio alcanzaba un tamaño de 11 metros de longitud y 5 toneladas de peso. Zuchengtyrannus se puede distinguir de todos los demás tiranosáuridos por una única autapomorfía, la presencia de una plataforma horizontal en la superficie lateral de la base del proceso ascendente del maxilar y una muesca redondeada en el margen anterior
superior de la fenestra maxilar. Zuchemptyrannus también posee un margen ventral de la fenestra antoorbitaria que se encuentra muy por encima del borde ventral de la fosa antoorbitaria. Además, la longitud total de la fenestra maxilar es más de la mitad de la distancia entre los márgenes anteriores de la fosa anteorbitaria y la fenestra. Puesto 14, el Asianopodus. El Asianopodus, cuyo nombre significa pies de Asia, fue un dinosaurio terópodo carnívoro, el cual fue descrito formalmente por Licien y M. Matsukawa en el año 2005, vivió en lo que hoy es Asia durante el Cretácico inferior hasta el Cretácico superior. Debo decir que de este dinosaurio no encontré mucha información al respecto más que lo anteriormente presentado, pero debía estar aquí en este video, pues es un dinosaurio encontrado en China, específicamente en el sitio de huellas Wangyanquan, Mekodani y sitio 6 de Chabu. Puesto 13, el Basanosaurus. El Basanosaurus, cuyo nombre significa lagarto primitivo de Basan, fue un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro estegosáurido, habitó las tierras asiáticas hace 169 millones de años, a mediados del período Jurásico. Sus restos fueron encontrados en la formación Shaximiao, Yunnan, en China. Fue descrito formalmente por Dai Wei y colaboradores en el año 2022. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 3 metros de longitud y 100 centímetros, era bastante similar al Kentrosaurus en cuanto a su apariencia, ya que este herbívoro estegosáurido, en vez de poseer placas en su lomo como el pariente mayor y más famoso de esta familia, el Stegosaurus, poseía unas púas muy picudas sobre su lomo, su cola y sus costados. Por otra parte, este dinosaurio se alimentaba de plantas del suelo, también de plantas acuáticas de los ríos, donde pasaba la mayor parte del tiempo, para estar más a salvo de los depredadores, ya que aunque poseía un cuerpo armado y acorazado, su pequeño tamaño era su debilidad. Puesto 12, el Sinoceratops. El Sinoceratops, cuyo nombre significa cara con cuernos de China, fue un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro ceratópsido centrosaurino, el cual, como su nombre lo indica, habitó en China, hace entre 73,5 y 66 millones de años. Durante el período Cretácico superior, fue descrito formalmente por Xu Xing y colaboradores. En el año 2010, este dinosaurio llegó a alcanzar un tamaño de 5 metros de longitud y un peso de 2 toneladas. Fue hallado en la formación Ongtuya. Este dinosaurio es popular gracias a la franquicia de Jurassic Park, ya que apareció en las últimas 2 películas, y en la serie de Campamento Cretácico, y en mi opinión debo decir que es el ceratópsido más tierno que jamás he visto. Por otra parte, este dinosaurio poseía un enorme cuerno con el que se defendía de los depredadores, y con el que luchaba con otros de su misma especie en la época del cortejo. Poseía otros pequeños cuernos en la gola o cresta que tenía en la cabeza, por lo que su principal defensa era su tamaño y la parte delantera de su cabeza. Puesto 11, el Monolophosaurus. El Monolophosaurus, cuyo nombre significa lagarto de una cresta, fue un dinosaurio terópodo carnívoro tetanuro que vivió hace entre 168 y 163,5 millones de años. Durante el Jurásico medio, sus restos fueron encontrados en China, en la formación Shizhou de Xinjiang. Fue descrito formalmente por Zhao Xijin y Philip John Currie. En el año 1993, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 5,5 metros de longitud, y un peso de 475 kilos. Este dinosaurio también es famoso gracias a la franquicia de Jurassic Park, en específico a las 2 series animadas de Jurassic World. Este dinosaurio le hacía honor a su nombre, ya que poseía una enorme cresta en la parte delantera de su cabeza. Dicha cresta tenía forma de hacha, pero a día de hoy no se sabe si esta cresta la usaba para cazar, o algo parecido, pero de lo que no nos cabe duda, es que es de los depredadores más aterradores que pudo albergar China, ya que su supervelocidad, sus cabezas, le daban todo el potencial para acabar con la presa que él quisiera. Puesto 10, el Yangchuanosaurus. El Yangchuanosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Yangchun, este terópodo debe su nombre a la zona en la que fue descubierto, Yongchuan, en China. Fue un dinosaurio terópodo carnívoro de la familia de los metriacanthosauridos, que vivió hace entre 168,3 y 145 millones de años. Durante el Jurásico medio y el Jurásico superior, alcanzó un tamaño de 11 metros de longitud y un peso de 3 toneladas. Fue descubierto por Don Fimin y colaboradores en 1978. Yangchuanosaurus era un carnívoro grande y poderoso, caminaba sobre 2 piernas grandes y musculosas, tenía brazos cortos, un cuello corto y fuerte, una cabeza grande con mandíbulas poderosas y dientes grandes y dentados, tenía una cola larga
larga y enorme que medía aproximadamente la mitad de su longitud. El primer dedo de su pie era un pequeño espolón, los 3 dedos exteriores se utilizaban para soportar peso y cada uno estaba equipado con una gran garra. Este dinosaurio también ha aparecido en varios paleoarts de la saga Jurassic Park. Puesto 9, el Shunosaurus. El Shunosaurus, cuyo nombre significa lagarto de Sichuan, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo eusaurópodo, que vivió hace entre 161 y 157 millones de años. Durante el Jurásico Superior, fue descrito formalmente por Don Zimin y colaboradores en el año 1983. Este dinosaurio alcanzó un tamaño de 9 metros y medio de longitud y 3 toneladas de peso. Los cráneos encontrados están en su mayoría comprimidos o desarticulados y la interpretación de la forma de la cabeza ha variado desde ancha, corta y profunda hasta extremadamente estrecha y puntiaguda. Las mandíbulas superior e inferior estaban fuertemente curvadas hacia arriba, lo que les permitía funcionar como un par de tijeras de podar. Los dientes eran bastante robustos pero alargados con una longitud de corona de hasta 8 centímetros, muestran una combinación única de un cuerpo cilíndrico que termina en una punta espatulada. Puesto 8, el Borealosaurus. El Borealosaurus, cuyo nombre significa lagarto del viento norteño, yo creo que a este dinosaurio le gustaban sus primas XD. Fuera de bromas, el Borealosaurus fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo que existió en China hace entre 99 y 95 millones de años durante el período Cretácico Superior. Alcanzó un tamaño de 12 metros de longitud, 4 metros de longitud y 10 toneladas de peso. Los fósiles de Borealosaurus fueron encontrados en rocas de la formación Sungjiawan en la provincia de Liaoning. Este dinosaurio es único gracias a que sus vértebras caudales son opistocelulares, cóncava detrás con el extremo anterior del centro plano o convexo y el cóncavo posterior, en una forma diferente a la de cualquier otro saurópodo. Puesto 7, el Yongqinglong. El Yongqinglong, cuyo nombre significa dragón de Yongqing, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo, que existió en China hace 100 millones de años durante el período Cretácico inferior al superior. Fue descrito formalmente por Li Guoli, Da-Kin Li, Ai Liu y Peter Dodson, en el año 2014. Este dinosaurio alcanzaba un tamaño de entre 15 y 18 metros de longitud, y una altura de 8 metros. Sus restos fueron encontrados en la provincia de Gansu. La característica más peculiar de este saurópodo era su escápula, el equivalente a los omóplatos de nuestros hombros. Este hueso medía en torno a 2 metros de largo, lo cual es extremadamente grande para un saurópodo del tamaño de Yongqinglong. También era muy recta y de una forma distinta a la de otros titanosaurios. Puesto 5, el Analon. El Analon, cuyo nombre significa dragón de Ana de la formación Chuanjie, fue un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro saurópodo, que existió en China hace 170 a 168 millones de años atrás. A mediados del período Jurásico, fue descrito formalmente por Xin Ren y colaboradores en el año 2020, alcanzó un tamaño de 16 metros de longitud y 12 metros. Analon habría sido un saurópodo de talla considerable, con estimaciones que rondan los 12 metros de altura y los 16 de longitud. Al igual que el resto de mamenquisáuridos, lo que más habría resaltado de Analon era su desproporcionalmente largo cuello rematado por una cabeza diminuta en relación a su cuerpo, posible gracias a un sistema de vértebras dobles y huecas. Puesto 4, el Silutitán. El Silutitán, cuyo nombre significa titán chino de la ruta de la seda, en referencia a su tamaño y al lugar en el que fue encontrado, fue un dinosaurio cuadrúpedo herbívoro saurópodo, el cual existió en China, hace unos 120 millones de años. Durante el Cretácico temprano, los restos de Silutitán fueron desenterrados de la formación Shengjingkou, China. Durante el 2006, este dinosaurio alcanzó un tamaño de 20 metros de longitud, 8 de altura, y 20 toneladas de peso, siendo así también de los dinosaurios más grandes y pesados encontrados en China. Fue descrito formalmente por Wang Banyue y colaboradores, en el año 2021. Puesto 3, el Amititán. El Amititán, cuyo nombre significa titán de Ami de la región de Xinjiang, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo, que pisó las tierras de China hace unos 120 millones de años. Durante el Cretácico temprano, fue descrito formalmente por Wang Banyue y colaboradores, en el año 2021, alcanzó un tamaño de 17 metros de longitud, 6 metros de altura, y 8 toneladas de peso. Los restos del holotipo fueron descubiertos durante el 2006, en la formación Shengjingkou. Los sedimentos lacustres dieron a conocer 7 vértebras caudales de un saurópodo aún desconocido para ese entonces.
Junto a esto, había unas vértebras cervicales pertenecientes al eulopódido que hoy conocemos como Siluritan sinensis y unos dientes de un terópodo desconocido hasta la fecha. Puesto 2, el Jiangxi titán. El Jiangxi titán, cuyo nombre significa titán de Jiangxi, en referencia a la provincia de Jiangxi, en la que fueron encontrados sus restos, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo que existió en China hace 66,7 millones de años durante el Cretácico Superior. Fue descubierto formalmente por Jin Yumo, Qion Yaozu, Yilun y Xin Shu en el año 2023. Debo decir que no encontré datos sobre su tamaño y peso, así que, si alguien lo sabe, póngalo de favor en los comentarios. Fue descubierto durante trabajo de construcción cerca del pueblo de Tankou en la ciudad de Ganzhou de la provincia de Jiangxi, en el sur de China, en rocas pertenecientes a la formación Nangxiong de finales del Cretácico. Antes de ver al primer puesto, mencionaré brevemente a un dinosaurio que se me pasó incluir en esta lista, pero que también habitó en China. Puesto 1, el Mamenchisaurus. Y finalizamos esta lista, con el dinosaurio saurópodo más famoso de China, el Mamenchisaurus, cuyo nombre significa lagarto de Mamenchi. Fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo saurópodo el cual existió en China, hace entre 161 y 114,4 millones de años. Durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, alcanzó un tamaño de 26 metros, y 25 toneladas de peso. Fue descrito formalmente por Yan Zhongjian en el año 1954, este dinosaurio, al igual que el resto de sus parientes, era un dinosaurio que vivía y viajaba en grupo, para proteger a los más vulnerables de los depredadores y de los peligros que había en China, además de que solían pasar gran parte de su vida en los ríos. Para poder lidiar con su peso, estos dinosaurios se alimentaban de las copas de los árboles, como las jirafas modernas, ya que su cuello se los permitía, y poseían una cola en forma de látigo con la que podían defenderse, por lo cual este dinosaurio imponía respeto. Este dinosaurio es popular gracias a la saga de Jurassic Park, pues apareció en la segunda película de esta saga. Y bueno amigos, estos fueron todos los dinosaurios de China que pude encontrar en mi investigación, a comparación del video anterior sobre este tema, pues fueron más, y estoy seguro que en este país habitaron más dinosaurios de los vistos en el video, pues hasta los dinosaurios amaban el primer mundo y China fue un sitio ideal para ellos. XD, fuera de bromas, es probable que en el futuro encontremos más especies, debido a la formación de la Tierra en aquella época, por lo que cuando eso suceda lo traeré al canal sin falta. Antes de despedirme, quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial a Matixxan489, pues él dio la idea para este video. Si tú, al igual que él, quieres que haga un video de los dinosaurios o la megafauna de tu país, no dudes en pedirlo en los comentarios. En fin amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Si les gustó, regálenme un like, compartan el video con quien deseen, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que ven uno de mis videos, activen la campanita para no perderse ningún nuevo video que saque. Síganme en mis redes sociales para más contenido, las encuentran abajo en la descripción. Recuerden que los quiero mucho, nos vemos en el próximo video. If you have anything in your pocket that has a light on it, be it a phone or a cigarette lighter or one of these flashy green things you got in your hand, hold them in the air. I want to see a sea of lights. Get them out. People at the top, get your lights out. I can see you. Wave them out for me. And if you know the words to this, sing it out loud as you can. They say wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, so we are all under the upper hand. Sing it out. And we don't wanna go outside tonight, cause in the pipe we'll fly to the motherland, we'll sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly and fly.
to die.